Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alder Calvo, actualmente vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la OIP. Me siento muy agradecido por el gran recibimiento que ha tenido los webinars a través de esta semana. Y de parte de la asociación queremos agradecerle a usted, arquitectos, por realizar esta conferencia. Le tengo que comentar que habrá una pequeña variante en el tema de las preguntas, ya que habrá capítulos y con sus conclusiones. En las dudas que tengan los capítulos, se hará una ronda de preguntas en la cual el arquitecto elegirá máximo 2 para no expandir la conferencia. Y al finalizar las conclusiones se hará la última ronda de preguntas, así que sin más dilación, queda el arquitecto Edward. Nadie, ¿verdad? Claro, sí se escucha. Listo. Sí. No, sí. Lo que pregunto es si las demás personas pueden hablar mientras yo presento o no se les va a escuchar si hablan. Bueno, si quiere puedes realizar la ronda de preguntas si hablan, no hay ningún problema. Ok, vamos a tratar el primer capítulo sin, nada más para ver cómo va eso. No sé cómo los capítulos, algunos van a durar más tiempo que otros, seguro, en presentar. Y también puede ser que varíe mucho el tiempo de preguntas y respuestas, pero vamos a tratar de ver cómo va el primero, donde solamente yo hago la presentación. La idea de los capítulos se la propuse yo al Dair porque son muchos temas y es mucho tiempo la presentación y todos hemos estado del lado de escuchar una presentación y sabemos que las preguntas se nos vienen a veces desde las primeras cosas que se mencionan y a veces es frustrante tener que esperar mucho tiempo para hacer la pregunta o la pregunta del primer tema, si te esperas 50 minutos, pues de repente ya pierde relevancia o importancia. O en algunos casos se nos olvida. Así es que gracias por tenerme aquí y voy a empezar a hablar un poco sobre urbanismo y cómo ese tema se viene trabajando para mejorar o para llevar adelante en Panamá o cómo se lleva de la mejor manera para Panamá y qué cosas están ocurriendo en ese sentido, ¿no? Así que gracias a todos. Entonces, como tengo una Mac y tengo cierto problema y sí quiero que se vea el mouse, manejando el mouse para apuntar a ciertas cosas, tengo que tener la presentación un poquito abierta de esta forma, pero procedo. Entonces, la frase urbanismo para Panamá es una manera de comunicar después de todo lo que veamos y una pequeña reseña histórica y cómo ha ido transformando el urbanismo desde los inicios de la ciudad de Panamá, por lo menos desde Casco Viejo en adelante. Eh, Tocaremos el tema de urbanismo en otras ciudades, algunos ejemplos puntuales que tienen relevancia con lo que vamos a mencionar acá. El tema del nuevo urbanismo, el charter casi que la constitución del nuevo urbanismo y algunos de sus proyectos insignia y cómo las más grandes firmas de nuevo urbanismo del mundo han estado haciendo proyectos en Panamá en los últimos años, más de lo que uno supondría. Y lo bonito de eso es cómo se interactúa con firmas panameñas y con diferentes tipos de arquitectos y cómo el nuevo urbanismo es un proyecto siempre colaborativo, no solo de múltiples arquitectos, sino de múltiples disciplinas. Y eso ayuda a permear el conocimiento y el aprendizaje de todas estas cosas de una forma muy rápida. La arquitectura para el urbanismo, somos todos arquitectos, supongo, yo soy arquitecto. Cuando se habla de un proyecto de urbanismo, ya sea muy grande o por lo menos, digamos, de una cuadra o varias cuadras, o cuando se proyecta un edificio solito dentro de una ciudad, estás haciendo un balance entre la arquitectura y el urbanismo y cómo presentaré cómo pienso yo que debemos presentar la arquitectura ante lo que nos rodea, ¿no? Cuando colocamos un edificio en X lugar, eh, deberíamos, en mi opinión, mirar a nuestro alrededor y ver cómo podemos bailar al son de lo que nos rodea cuando vale la pena, pero definitivamente no atacar lo que está a nuestro alrededor. De alguna forma mimetizarnos y que nuestro proyecto sea una suma dentro de lo posible a lo que nos rodea, ¿no? El urbanismo entonces para Panamá
cuáles son las mejores prácticas que considero que debemos aplicar o que debemos expandir. Y esto es un vuelo a 10.000 pies de altura y obviamente podríamos hablar horas sobre eso y muchas personas tendrán muchas opiniones al respecto y con gusto podemos tener otras conversaciones en el futuro. Proyectos de urbanismo que EMA ha tenido, EMA es nuestra firma, son las siglas de Edward McGrath y Asociados, y les presentaré un poco los proyectos que hemos trabajado, algunos que ya están ejecutándose y otros que están en diseño. Si los proyectos de arquitectura demoran en diseñarse, hacerse los planos y construirse, pues los de urbanismo demoran mucho más y a veces son proyectos que no se ven realizados sino 10, 15, 20 años después. Así es que es un proceso. Y entonces el Estado o las instituciones del Estado como obstrucción o solución al buen urbanismo. ¿Cuáles son las cosas que hacen ahora mismo las normas como están o los procesos de cómo llevar adelante estos planos, cómo son elementos de obstrucción, de dificultad, de imposibilidad y cómo son, y en algunos casos cómo ayudan? Porque definitivamente ciertos parámetros son buenos y también hay que ponerse también en la posición de país. No es lo mismo estar a cargo de una intervención urbanística, yo no sé, en el centro histórico de Roma, que estar encargado de eso en la ciudad de Panamá o en el corregimiento de Volcán o en Boquete o lo que fuese. Cada caso tiene su particularidad. En algunos momentos estás tratando de rescatar lo que hubo, en otros momentos estás tratando de poner el primer paso en la dirección correcta cuando estás rodeado de muy mal urbanismo. Y a veces es simplemente conservar lo que está dentro de lo posible en ese sentido. Así que esos son los 7 capítulos y entonces procedo con el primero, que creo que es muy importante. Entonces, al final de cada capítulo va a haber una lámina roja que la van a ver venir a medida que se aproxima en la izquierda, y en esa lámina roja es donde se acaba el capítulo y hacemos el momento para preguntas y respuestas y ese tipo de cosas. En ese momento, Aldair, tú me vas a pasar de alguna forma cómo ver las preguntas, porque no las estoy viendo obviamente ahora mismo en la presentación, tú me contarás. Ok, entonces, la historia y la transformación del urbanismo de Ciudad Panamá. Entonces, me salto a Panamá Viejo por la lejanía y por la poca información que tenemos. Creo que tampoco hay que ir tan atrás. Yo creo que Cajo Viejo es una punta de lanza muy importante y una particularidad de Panamá es que ahí es donde nació básicamente la ciudad de Panamá que conocemos hoy en día, y es la poca parte de Panamá que nació antes de nuestra independencia y antes también del advenimiento del avión y del carro, o por lo menos de la popularidad o lo económico de poder comprar un carro para las grandes cantidades de personas, ¿no? Entonces hay un elemento que hace que por eso hace que Cajo Viejo sea muy diferente al resto de la ciudad. Entonces, bueno, nace una nación y también un icónico automóvil. Crece Panamá por Santana, 5 de mayo, Caledonia, y entonces después da el salto al ferrocarril de Panamá, que salía ahí donde está el museo en la Plaza 5 de Mayo, el antiguo museo antropológico, y esa barrera psicológica se cruza hacia Bellavista, donde vemos el próximo gran paso de urbanismo que tiene muchos aspectos de ciudad, pero no tanto. La arquitectura ya comienza a representar otra tipología de urbanismo y otras reglas del juego para los que desarrollan sus casas o sus comercios, ven sus propiedades de una forma distinta que el casco viejo. Y después entonces se abre la manilla y sale Panamá a crecer en todas las direcciones poco a poco, los años 60, 70, 80 y bueno, y no ha parado de crecer en todas las direcciones que conocemos. Entonces el post Bellavista más y más se extiende a primeros desarrollos que son más suburbanos que otra cosa y modernistas. Y entonces a medida que la ciudad va creciendo ha tenido que venir a recuperar algunos de estos espacios
un caso icónico es San Francisco, que era las afueras de verdad, suburbia de verdad, donde te metías en tu carro y manejabas al centro de la ciudad en Bellavista a manejar, a trabajar en el día y después regresabas al campo casi. Tengo tíos que hoy día tienen 70, 71 años que me juran que hacían cacería por el McDonald's de calle 50 en calle Belén hace 50 años. Yo, no sé, no me consta. Pero la ciudad ha crecido muy, muy rápido definitivamente. Y entonces San Francisco es todo menos lo que era cuando originalmente se concibió, con servidumbres muy angostas, con callecitas muy angostas y con casas privadas con patios frontales y patios posteriores, muy similar a cosas que pudiéramos ver hoy día en el interior, y en realidad ahora es el verdadero centro de la ciudad. El jalón de Costa del Este y Santa María y Costa Sur jala la ciudad tan hacia el este que San Francisco básicamente se convierte en un nuevo centro. Entonces, y el tema del POT de San Francisco es uno de los temas que amarra casi que todos los puntos aquí, todos los capítulos, y al final con el tema estatal de cómo se intentó ayudar y se propusieron muchas cosas buenas, pero con errores importantes, fatales en mi opinión, que han congelado el desarrollo en San Francisco. Primero se congeló por la expectativa que venía algo, después se congeló porque lo congelaron hasta que no se aprobara el PIMUS, y después lo que se hizo norma no funciona para la gran mayoría de los terrenos que están ahí, y entonces ha sido pues más para mal que para bien. Ahora, lo que iba muy mal, así que ahora cómo se destraba todo eso es la pregunta, ¿no? Y un tema recurrente es el automóvil, y muchas personas es su target favorito para odiar y criticar el automóvil hasta el fin del mundo. Hay que conversar, creo que vale la pena debatir y conversar si el carro es el problema raíz per se, o si es un síntoma o una herramienta para bien y para mal. Sería bueno conversar eso. En mi opinión, debemos encontrar un balance para todo, y eso es en una mesa muy grande con muchas personas y debatiendo, ¿no? Y de repente la solución no es la misma exactamente en todas partes. Pero bueno, la primera imagen es obviamente Casco Viejo. No hay fotos aéreas de Casco Viejo antes de la independencia, porque bueno, los Wright Brothers todavía no habían inventado su avión, y así que esto es lo mejor que pude lograr, pero demuestra un poquito la escala de lo que fue la ciudad, y bueno, ya en la mitad de los 1800 probablemente la ciudad relevante no pasaba de este punto, ¿no? De donde está hoy día los rasgos del muro de la ciudad. En una ciudad tan pequeña, verdaderamente, aunque ya había, por supuesto, carretas y el tren empezaba por esta parte de atrás, y habían algunos elementos de transporte más allá de simplemente caminar o montar un caballo. La ciudad en sí era tan chiquita que no tenía la mayor necesidad de estar pensando en grandes proyectos ni grandes escalas, y como veremos más adelante, el diseño está amarrado netamente a, bueno, primero caber y funcionar dentro de los muros de protección, y segundo, hacer la ciudad, o sea, responder al clima y a la realidad de Panamá, la realidad lluviosa, húmeda, caliente, y cómo entonces el urbanismo trazado podía ayudar a mejorar esa situación. Así que es una tarea mucho más sencilla que la tarea que tenemos por delante hoy, ¿no? Este es el mapa de la ciudad amurallada, muy pocas cuadras, muy pocas dimensiones. La caminata de una esquina a la otra probablemente no excede los 7 minutos, y otra vez el trazado ortogonal permite la ventilación de brisa, y la cercanía o la angostura de las calles pues nos protege tanto de la lluvia, del viento con lluvia y del sol en muchas horas. Las calles que corren norte-sur están protegidas prácticamente todo el día por el sol, excepto al mediodía, y aún así, y ya veremos más adelante, ¿no? El casco viejo pre-Panamá. A los que les gusta la historia, las fotos antiguas, creo que van a encontrar muchas fotos bonitas e interesantes en esta presentación. Esta obviamente es la Catedral de Panamá. Hay una persona levantando, quizás para apagar o no sé la hora del día, o prender las luces de gas.
y el señor que está prendiendo esa luz está, digamos, en la parte del frente de lo que es el Museo del Canal, que todavía no existe. Para que tengan una idea, esto estoy seguro que tiene que estar en los 1880 por allá atrás. Después alguien, si sabe la fecha, me la comenta. Así es que, por más chiquita que sea, todavía no estaba completamente urbanizada en cierto momento, pero ya se empieza a ver la plaza central, los pequeños gestos de un trazado eh, de paisajismo, si se puede decir así, de hardscape sobre la plaza, la iglesia y la poca vida activa que había, ¿no? Definitivamente. Otra foto que evoca eh, los años 1800 algo, calles inclusive de tierra, muy poca actividad, eh, y básicamente poco a poco se construyó siguiendo un trazado urbano ortogonal que fue creando lo que fue en su momento la ciudad. Esta foto sí sé que es el año 1907, ahí ya Panamá está independizado, la ciudad está desbordándose fuera del muro más y desarrollando porque ya no se cabe dentro de la ciudad. Eh, y empieza en 1907 a haber más y más voces eh, dando la noticia de lo que viene. La revolución industrial ha generado ya suficientes elementos, ya se descubre el avión, ya hay automóviles, aunque no son para uso masivo, pero se comienza a vislumbrar lo que viene y eso comienza a impactar seguramente la decisión de quienes en su momento habrán sido terratenientes o funcionarios del Estado manejando tierras públicas, comienzan a pensar en cómo desarrollar tierras más allá de la ciudad de Panamá, de lo que era la ciudad de Panamá en su momento, ¿no? Entonces, regresando a fotos del casco viejo, más de este tiempo, este es el trazado que queda todos conocemos Casco Viejo muy bien, no falta explicar demasiado, pero las características de sombra, esta calle apunta hacia el Cerro Ancón, se ve la bandera al fondo, esta calle pues definitivamente está en sombra 90-95% del día y todos sabemos que es mucho más fresco estar en Casco Viejo en estos momentos que en cualquier otra parte de la ciudad. Los balcones corridos, aunque angostos, dan cierta protección de la lluvia en un momento dado que el chaparrón nos sorprenda. Y esa característica la vemos a todo lo largo de Casco Viejo, ¿no? Ya creo que es también la creatividad de interconectar un extremo de una calle con otra, el intercambio social que se da en Casco Viejo, que casi que solo lo vemos en Casco Viejo con pequeñas excepciones. Ojalá pronto en Panamá, con los proyectos de nuevo urbanismo que vienen avanzando, vayamos a ver cada vez más este tipo de interacción. Vivir en un momento íntimo cuando se quiere, pero poder de una vez cerrar la intimidad cuando se necesita o cuando se desea. O sea, con la protección de shutters de madera podemos dar privacidad completa a nuestra casa, pero en 2 segundos podemos abrir esa privacidad, salir al balcón y ver cómo está el día, ver cómo está la calle, ver cómo está la vecina de enfrente, saludar, compartir, en fin. Así como están esas decoraciones muy bonitas ahí, estoy seguro que en otros tiempos habrán compartido el hilo de la lavandería y otras funciones sociales. O como hemos visto en los últimos 2 meses, la nueva realidad mundial. Esto es una foto reciente de Italia de personas, vecinos compartiendo, aplaudiendo a las personas de la salud que están ayudándonos a todos en este momento delicado. Esa relación la vemos todos los días en Casco Viejo y no en el resto del país, y deberemos preguntarnos por qué y qué tanto se puede lograr o qué tanto queremos que se logre más adelante, ¿no? Otra cosa interesante, no sé quiénes han visto este cartoon anteriormente, pero en el siglo XX los carros se apropiaron de las calles, como era normal que iba a pasar si no se preveía esa situación, y entonces el cartunista demuestra cómo estamos todos amarrados de una forma u otra a las aceras, y luego el cruce ansioso de un lado a hacer a otro cuando tienes que cruzar la cuadra, ¿no? Y en Panamá, pues todos sabemos que corremos el riesgo de perder la vida si queremos hacer eso. Casco Viejo tiene la particularidad de que es donde el poco lugar en Panamá donde el peatón casi que conquista la calle en ciertos momentos del día. Hay carros, ahí están estacionados, se mueven, pero igual, aunque estén, no es lo mismo. Y algunos quisieran que no hubiera un solo carro, no sé.
La verdad es que Casco Viejo se diseñó en un momento donde no había carros y la angostura que se hizo por lo que explicamos hace difícil pues la navegación en carros o la navegación de ciertos carros de mayor tamaño y bueno, para temas de emergencia y tal, pero definitivamente que Casco Viejo demuestra que en Panamá sí se puede caminar y sí se puede vivir en la calle y sí se puede estar bien en espacios urbanos donde se balancean los elementos. Ok, entonces, otra serie de fotos antiguas, como al final somos todos humanos, no importa dónde estamos en el mundo, y todos más o menos medimos lo mismo, y tenemos más o menos las mismas necesidades, y más o menos comemos 3 veces al día, y dormimos 8 horas, y necesitamos, tenemos el sentimiento de querer ver a otros seres humanos. Al ser humano le gusta saber que hay otros seres humanos cerca. Quizás no los quieres encima y quizás no es en todo momento, pero el ser humano es un animal social. Y definitivamente que en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra familia, todo es interacción social. Y cuando vamos, en realidad no sabemos, yo no sé, perdón, para mí supuestamente ese Museo de Londres, yo no sé si es Londres, no me suena, pero arquitectónicamente no me suena para nada que sea Londres, pero no importa. Podría ser cualquier ciudad de mediano o gran tamaño en Estados Unidos, en cierta época en Canadá, en Europa definitivamente. Y al pasar las fotos, esta sí es en Nueva York, vemos demasiadas similitudes. Y esto es antes del carro, por supuesto, y la diferencia del carro, porque digo, hay carretas. Y tú dices, bueno, pues hay carretas, las carretas más o menos tienen la dimensión de un carro, sí, y además tiene un caballo, y tienes que preocuparte ahora por lo que hacen los caballos de vez en cuando. Y también está el trolley, en algunos casos, en Panamá, en Casco Viejo hubo un trolley, tienes que negociar esas cosas. Sí, pero el trolley va por un riel y tiene una velocidad limitada y tiene una dirección específica. Y las carretas también tienen una velocidad específica y están manejadas al aire libre por alguien que más o menos puede corregir cualquier problema que pueda tener. Ya, el carro es otra cosa. El carro trae otra dimensión, una burbuja para el que está manejando, una barrera de vidrio transparente, pero una barrera con las personas que están en la calle y luego es un poder casi que no se percibe de poder arrollar a alguien. Entonces, las calles hasta cuando empezaron a multiplicarse los automóviles, en realidad esta era la figura de una calle normal, comercial. Y es impresionante cómo esto ha cambiado en 120 años, porque ese es el tema. Llevamos decenas de miles de años como seres humanos conviviendo en ciudades y solamente 120 años la transformación ha sido brutal, ¿no? Otra imagen de aproximadamente 140 años, 130 años atrás, los trolleys, las carretas, pero las personas conviviendo en la mitad de la calle, quizás arriesgando su vida en algunos casos, como el señor este que está aquí probablemente, pero bueno, de todas maneras no se ha perdido la batalla, eh, no hay dominancia de una sobre otra, ¿no? Y esta foto es en Santana y me gusta poner estas dos fotos una atrás de la otra, porque aunque la escala de esta ciudad en Estados Unidos es un poco más grande, la realidad de las toldas, la realidad de la vida y la realidad de los trolleys es increíblemente similar. Otro clima, otra cosa, pero en realidad esto era el mundo comercial, la ciudad humana de hace 120 años en casi que cualquier parte del mundo. Quizás nosotros estábamos bendecidos con tener un trolley cuando en muchos lugares no había, eh, no sé, pero aquí es donde empieza entonces el capítulo nuevo de lo que cambia, ¿no? Y entonces, la diferencia de Panamá con otros países es importante recalcar que nacimos más o menos, o 5 años antes, somos el hermano mayor del Model T Ford de 1908, que fue el carro que revolucionó la industria automotriz por lo económico que fue construirlo y poder venderlo, obviamente el sistema de fábrica, de producción masiva, todo lo que hizo que se hiciera mucho más económico el carro, esto es lo que logró multiplicarlo a otro nivel y entonces realmente empezar a impactar la ciudad. Entonces, Panamá tiene muy poca historia antes del automóvil y casi toda la ciudad está
creada y desarrollada en un momento donde el carro es una realidad, donde las autoridades lo tienen como una realidad, donde nosotros todos, y digo, yo tengo 49 años, cuando yo no sé, ahora creo que ha cambiado la mentalidad, le preguntaría a ustedes jóvenes que están de 20 y pico cómo piensan, pero era inaceptable pensar que no ibas a tener un carro, o sea, tú no podías moverte en la ciudad de Panamá eh, eh, para nada bien si no tuvieras un carro y el sistema de transporte para moverte era, creo que aún más deficiente que el que es ahora, seguro, y moverse al interior, pues era una limitante gigantesca. Y socioeconómicamente, y esto pasa en muchos países del mundo que yo he estudiado, eh, el panameño históricamente hace un sacrificio muy grande para tener su carro y a veces cuesta similar a lo que cuesta su casa. Y eso es increíble. Y entonces se vuelve un elemento de estatus social y todo lo que eso viene bajando, ¿no? Entonces esos son todos viruses creados dentro de algo bueno, porque yo no puedo sentarme aquí y decir que el carro es una mala invención o que ha sido un mal elemento, ha salvado muchísimas vidas, nos ha permitido hacer muchísimas cosas como humanos, eh, pero ha tenido sus efectos secundarios, ¿no? Entonces ahora estamos tratando de ver como urbanistas cómo balanceamos todos estos elementos. Entonces el carro comienza a permear dentro de Casco Viejo, Santana, eh, y ya ves que no hay tantas personas en la calle, las personas más que todo respetando las aceras. Eh, los carros se toman aquí la Plaza 5 de Mayo, que ha sido recién recuperada, pero aquí pueden ver en un momento donde el carro todavía no se ve como el gran cáncer. Yo no sé si es que la plaza era más chiquita o los carros se la empezaron a tomar, pero lo único que queda ahí es el monumento del centro, ¿verdad? Eh, Esta es la Plaza 5 de Mayo desde el aire y como pueden ver aquí sí la plaza está más grande. Así que en un momento dado como que deshicieron deshicieron la plaza aquí para poder convertirla en estacionamientos. Entonces comienzan esas decisiones a hacer daño, digamos. Y esta es la estación del tren, eh, el museo o antiguo museo antropológico que era la estación del tren y esto es lo que te llevaba pues a Colón. Y esta barrera psicológica muy grande era como que el fin de la ciudad. Entonces empezamos a cruzar poco a poco en la otra dirección. Como pueden ver, los autobuses no empezaron recientemente, sino desde el día 1 a romper todas las normas de tráfico y hacer exactamente lo que les da la gana. Y ahí están ya cruzando los rieles y llevando pasajeros a la otra parte poco a poco a la otra parte de la ciudad. Aquí en los años 50, otra vez la misma Plaza 5 de Mayo, muchos más carros, ya hay carros en las aceras, carros manejando, varios carriles, un poco de desorden. Eh, Impresionante que eso parezca desorden como vemos ahora. Y esto entonces es Bellavista, que se empieza a desarrollar con ciertos rasgos urbanos, un trazado en grid de calles norte-sur, similar a lo que hay en Casco Viejo, cuadras un poco más grandes, y ahora veremos el crecimiento de las cuadras en Panamá. Eh, y, y, esto es el Hospital Santo Tomás, si no me equivoco, y el proyecto de la exposición, ¿no? Como pueden ver, se desarrollan en muchos edificios y tienen una pequeña diferencia sutil que se comienzan a alejar del borde de la calle, a diferencia de Casco Viejo. En Casco Viejo tienes una calle, una pared, cero retiro y empieza el edificio, como en todos los centros históricos habidos y por haber, y los que vayamos a ver más adelante en los ejemplos de otras ciudades. Pero ya, aunque hay un grid urbano en Bellavista, y sí es una extensión de la ciudad, comienza a recogerse la arquitectura un poquito, decir, hey, yo voy a hacer mi propia cosa. Yo edificio voy a alejarme un poquito, yo quiero estar un poco desconectado de la calle, no sé, inclusive con cercas o escalinatas o otras cosas que crean cierta barrera, que es apropiado para ciertos edificios y quizás no para otros, ¿no? Bellavista, ya cruzando lo que es la Federico Boyd, edificios que existían, muchos de ellos cuando yo era pelado, pues ya algunos o casi todos no. Vemos un crecimiento de densidad, 3 pisos, apartamentos por todos lados, y ya vemos unas calles amplísimas, definitivamente que no había el tráfico, digo, aparte de que la foto no fue tomada en una pandemia, no hay un solo carro en la foto, creo que hay un carro aquí en la esquinita, pero no sé, veo unas calles anchísimas y no sé por qué.
pero por lo menos las aceras sí llegaban a las esquinas, que hoy día no pasa. Eh, pero aquí sí, los edificios completamente alejados, con jardines frontales. Entonces hay elementos de suburbio y de propiedad privada y completamente haciendo un detach de la calle. Entonces, caminar por esta calle no tiene mayor gusto y mayor interacción como cualquiera de las calles que pudiera yo regresar más atrás. No hay, definitivamente que no hay esta vida sucediendo, no hay esta intimidad, no hay una conversación sutil con alguien en un balcón, no hay nada de eso, se pierde. Entonces, esto es uno de los primeros elementos que va sucediendo. Entonces, me imagino que te estás saliendo de Casco Viejo y te estás yendo a las afueras, ¿no? Y en las afueras tú quieres vivir como en las afueras. Y eso es un poquito lo que pasa, ¿no? Paitilla, 1973, si no me equivoco, ya está en construcción la primera fase del Hospital Paitilla. Acá está Marbella. Y Punta Paitilla muy poco construido. De niño yo viví en un edificio que estaba aquí, que no existe todavía ahí. Y entonces ya el urbanismo es otra cosa. Olvídense de los grids. Alguien simplemente diseñó con la muñeca suelta y comenzó a girar formas quizás pareciera que estuviera siguiendo la topografía, pero no lo veo. Siento que fue más diseño y creatividad sobre un papel que buen urbanismo. Y si vemos estas manzanas como grandes cuadras, eh, son cuadras muy grandes, mucho más grandes que las de Paitilla. No están pensando en ventilación cruzada, en calles pequeñas, en interconexión, y eso se va perdiendo. Y lo sufrimos hoy si vamos a Paitilla, ¿no? Puede ser bonito ver una calle continuamente curva. No sé si lo han pensado cuando manejan por ahí, pero tienes que tener un cuidado absoluto constantemente del timón y de lo que estás haciendo, porque estás en curva constantemente. Entonces tienes que tener cuidado, no ves tan adelante como quisieras ver y no puedes relajarte. Tú sabes, tienes que tener como que concentración en lo que estás haciendo. Y acá al final, en la última recta donde estaba Harbour, pues ahí es la única parte donde es recta y casualmente es donde yo veo que el tráfico se calma mucho más. Esta foto es graciosa por muchas razones, ya vamos terminando el primer capítulo. Este es el ensanche de la calle 50. El Volkswagen, detrás del Volkswagen hay una palabra, hay un letrero que dice seguridad. Yo creo que ahí está hoy día la torre Global Bank y más allá estaría el Teatro Universal que algunos conocemos. Y entonces, interesante porque terminaron 90 días antes. Eso ya no ocurre. Y segundo, el ensanche entero costó 235.000 balboas. Así que para los que siguen en economía, no dejen que les echen un cuento, el dinero no vale lo que valía hace 50 años, definitivamente. Entonces, esto es la expansión del suburbio. Seguimos creciendo, hay más necesidad, la población va creciendo, sigamos estirando, vamos para afuera, pero a medida que eso va pasando, vamos perdiendo noción de lo que es buen urbanismo. Y esto está en el otro extremo de Casco Viejo y en efecto es el otro extremo figurativamente hablando también porque es una cosa ya completamente diferente. Son las cuadras más grandes de Panamá. Aunque Santa María pudiera ser todo una gigante cuadra porque está cerrado y es privado, esa sería probablemente la cuadra más grande de Panamá, pero estas son eran las cuadras más grandes de Panamá. Y caminar en este muro ha cegado, por ejemplo, salir no sé, salir de este negocio aquí y caminar esta calle hasta el final, para dar la vuelta, para entrar a esta calle, para entrar a la garita, para venir caminando acá y llegar hasta casa. Es verdaderamente deprimente hacerlo si lo han tratado de hacer. Es horrible, es triste, es caminar solo, es caminar con la agresividad de los carros pasando a 1000 millas por hora al lado tuyo y del otro lado un muro ciego constante, ¿no? Entonces, hemos ido copiando prácticas de otros países. Esto es copiar el sur de Miami y las barriadas del sur de Miami o de cualquier parte de Miami de los años 80. Lo único que aquí lo copiamos 10 años y 15 años más tarde, como todo se va copiando un poquito atrasado. Y las normas de los carros que fueron implementándose en Estados Unidos, más que todo, en todas partes, en Europa también infectó, pero allá cuidaron o por lo menos tenían muchas más partes de ciudades ya desarrolladas de cierta forma que impidió que el carro hiciera tanto desastre, pero en Estados Unidos no.
y acá simplemente copiamos muchas normas de carro. Entonces impera las normas a favor del carro encima del peatón, ¿no? Y entonces otra vez cuadras gigantes, un parque que sé que se usa, pero no tiene, o sea, básicamente todos los edificios le dan la espalda al parque, pasan el Parque Omar también, pero hay más conectividad en el Parque Omar porque hay accesos públicos más a menudo, ¿no? Bueno, entonces, eh, aquí me aprovecho del Google Maps para tocar los temas de la ciudad y hacer un flyover de lo que hemos visto. Empezamos en Casco Viejo, con la ciudad antigua, nos mudamos a Bellavista, saltamos Santana y Caledonia. La razón que aquí hubo un cuello para pasar este horroroso paso elevado que pasaron aquí en su momento, esto eran los carriles del tren en su momento y no se desarrolló o quedaron como tierras públicas, ahí se desarrollaron algunos proyectos del MIBI en el tiempo y bueno, tarde o temprano quedó el espacio como para desarrollar eso. Uno puede ver la historia de las cosas en base a las cosas que están encima de. Cuando tú ves muchos proyectos públicos, en un lugar era tierra que probablemente era pública originalmente, que tenía algún uso, en este caso pues el ferrocarril. Es interesante, a los que les interesa la historia, cómo puedes ver esa radiografía en la ciudad. Bellavista, conservando el grid, conservando hasta cierto punto parques y plazas, y comienza entonces a derramarse un poquito. O Barrio sigue el trazado, pero ya veremos cuáles son las diferencias en Obarrio. Luego San Francisco se comienza a desconectar. Muchas cuadras más grandes, calles que no terminan, perdón, calles que no conectan, ¿no? Comienza a haber una desconexión y lo podemos ver en esta imagen donde tienes cuadritos que representan la cuadra promedio, ¿no? Y cómo va creciendo la cuadra promedio a medida que vamos avanzando. Y aquí están los 4 rectángulos juntos. Y esa manzana entonces es la manzana que le tendrías que dar la vuelta. Imagínate darle la vuelta a esa manzana comparado con darle la vuelta a esa manzana. Entonces comienzas a romper la brisa natural, comienzas a eliminar calles angostas a favor de calles más grandes y comienzas a dejar a un lado las cosas que aprendimos, bueno, nosotros no, pero aprendieron los españoles que vinieron a hacer la ciudad la primera vez y que se fueron perdiendo por la tecnología. Y si creen que esto es grande, entonces nos podemos ir aquí. Y estos 3 rectángulos son los rectángulos de, tú sabes, Costa Esmeralda, este rectángulo de aquí, creo que este rectángulo largo es donde están estos centros comerciales, darle la vuelta a eso. Entonces, si estos eran los más grandes hacia abajo, ahora estos son pues 2 y 3 veces más grandes. Y ahí mismo vamos perdiendo cada vez más el calibre calibre de ciudad. Entonces, en urbanismo yo les hago una pregunta para discutir ahora. ¿Nos toca rescatar o transformar la ciudad de Panamá? ¿Se puede? ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Porque, digo, el municipio ha hecho algunas cosas, el municipio anterior hizo algunas cosas, el municipio de ahora querrá hacer algunas otras cosas, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo rescatamos? Está difícil. Hay áreas que están difíciles, tú no vas a transformar Costa del Este a que tenga cuadras 3 veces más chiquitas, eso ya no va a pasar. Entonces ahora, bueno, ¿qué se puede hacer con Costa del Este? Y lo que yo propongo es que hay barrios que van a perder su valor en el tiempo, pero en mucho tiempo, pero van a perder el valor en el tiempo a medida que otros proyectos se desarrollen que sean mejores y que rescaten las cosas que estaban bien hechas originalmente. Esos son los barrios que van a seguir creciendo en valor y entonces de alguna u otra forma vendrán reconstrucciones en áreas como Costa del Este, que quizás yo creo que se me coló esta foto aquí, pero de todas maneras, bueno, vamos a moverla así. Esta foto es en calle 50, a la izquierda es en calle 50, adivinen cuál de las dos es Panamá. En la de la izquierda es calle 50 y la otra es Park Avenue en Nueva York. Para ser justos, es Park Avenue en pandemia y entonces no hay mucha gente en la calle, pero los edificios en Park Avenue tienen una relación directa e inmediata con la calle. Así sean solamente edificios residenciales, tienen fenestración, tienen algo, y alguno que otro sí tiene comercio. Puede ser un restaurante, puede ser un supermercado, puede ser una tienda, puede ser lo que fuese, pero hay vida
hay buenísimas aceras, pero la acera no la puedes poner en cualquier lado. La acera en Panamá está aquí, porque el librito dice que al lado de la calle va la acera, pero el edificio está acá atrás. Entonces hay toda esta franja y hay cero relación entre la persona, las dos personas que creo que están caminando y que van a caminar aquí, no están relacionados bien con lo que está pasando en comercio. También es cierto que no vas a venir a hacer la acera acá. Entonces aquí lo que está mal es la normativa que te forzó a hacer un retiro exagerado para todos los edificios. Se rompió la relación entre la línea de propiedad, la calle, la servidumbre, que es el espacio público, y el edificio, y la rompieron las normas. ¿Y el porqué de las normas? Bueno, cuántas cosas no me han dicho. Yo empecé a trabajar en Panamá, me gradué en el 93 y empecé a trabajar en el 93 y desde entonces me dicen, esa es la norma, eso es lo que es, hay que retirar. Es que, arquitecto, usted no sabe, quizás algún día se ensancha la calle. Bueno, ahí está calle 50, ya vieron que la ensancharon por allá por los años 60 y estamos en el 2020, 60 años después y no la han ensanchado más, pero en esos 60 años no hemos disfrutado nada de la relación bonita que podría tener, tú sabes, la arquitectura y la relación ciudadano-edificio-arquitectura que pudiéramos tener acá. Entonces, por otro lado, lo único bueno es que hay el espacio y se podría hacer algo. Se podría hacer una isleta en el centro. Yo no necesariamente creo que los árboles, que tienen que haber árboles en el centro. Me gusta la idea de separar los carriles, pero los árboles obviamente en Panamá tienen que estar en la vía. Y un último tema antes de terminar el capítulo, por supuesto, los edificios, las aceras que el municipio hizo en Vía España, algún día las hará acá, las está haciendo aquí. O las hizo en Vía España aquí. Están ahí donde van a tener que estar, pero están alejadas del edificio, ¿no? Entonces, no hay esa relación. ¿Cómo hacemos para acercar los edificios? ¿Qué podemos hacer para que los dueños de los edificios, en mi opinión, tengan el derecho de desarrollar hasta la línea de propiedad, quizás 3, 4, 5 pisos, lo que fuese, con una relación real de que planta baja tiene que ser comercio en su mayoría o tiene que tener ciertos elementos y podría inclusive haber algo de unidades residenciales arriba, no sé. Son ideas que quizás asustan a muchos, pero creo que hay que traerlas al tapete, ¿no? Este es el proyecto de Soho por detrás, y bueno, y por el costado también una oportunidad gigantesca perdida. Tiene entradas comerciales, no tiene nada de entradas comerciales, tiene la entrada al mall en como 3 lugares, tiene la entrada a los edificios por otro lugar, y fuera de eso, cero interacción con la realidad de la calle. Y lo peor es que en el proyecto hicieron unas aceras que creo que tienen como 6 metros de ancho, construyeron las aceras y lastimosamente la foto que puse no las muestra, pero hay unas mega aceras, pero entonces aprovecharon en cero la posibilidad de hacer un desarrollo de edificios comerciales aquí. Increíble. No sé si se lo impidió, no creo que se lo haya impedido el municipio en ese caso porque tienen los retiros. Pero bueno. Entonces, lo último de este capítulo, aparte del carro, ¿quién o qué tiene la culpa del mal urbanismo que nos rodea? ¿Solo el carro? La regulación gubernamental pro carro que mencioné. Zonificaciones por uso, que es otra cosa que no toqué, pero algo que pasó en Estados Unidos mucho es que se zonificó por sector para evacuar las ciudades que a finales del siglo XIX estaban muy llenas de contaminación y muchas personas, especialmente aquellas que pudientes, se fueron mudando a otras partes y se fue creando la idea de que había que dividir por uso. Algunas personas vivir en, áreas para solamente vivir, áreas solamente para trabajar y así, y así, así. Y entonces eso, pues, por supuesto, generó la necesidad más que el deseo del carro y así se fueron las cosas, se salieron de la mano, que no creo que hay que revisitarlo mucho. El movimiento modernista, he hecho edificios modernistas, no soy un antimodernista per se, pero hay ciertas cosas de los edificios modernistas que creo que repudian la interacción humana de una forma que pues, después se los muestro en otro capítulo. Y la arquitectura, que si tiene culpa o no, pues ya hemos mostrado ejemplos de arquitectura que han perdido grandísimas oportunidades. Entonces, si yo fuera el dueño de este proyecto, después que veo esto, yo contrato a esos arquitectos para nada más, o sea, los contrato solo para poder despedirlos, ¿no? Para darme el gusto de despedirlos por la oportunidad perdida. Y entonces aquí termino este capítulo, no sé si me alargué mucho, díganme para los próximos capítulos
conversemos si quieren sobre la historia y la transformación del urbanismo de la ciudad de Panamá. ¿Aldair? Listo. Aquí ya tenemos las primeras preguntas que es de Joel. Eso ya pasó, sigue pasando y pasará. Es parte del crecimiento de una ciudad que es un ente vivo. Exagerado. Para nada es lo mejor. Me imagino que se refiere al comentario a Sojomol. Exagerado. Para nada es lo mejor. No para ampliar la calle, es para ver, crear y hacer el espacio público e integrar las moles de edificios. No sé si la puedes repetir. Yo no sé si entendí la pregunta. Sí. O no fue pregunta, fue comentario. Entiendo que eso fue como que un comentario de él, me imagino. Okay. Y dice que Soho es lo mejor. No. Aquí dice que exagerado, para nada es lo mejor. No para ampliar calle, es para ver, crear y hacer el espacio público e integrar la mole de edificio. O sea, no lo está integrando para nada. No era el Soho, sí, lo otro. Sí, claro, o sea, ya. Definitivamente muchas veces me dijeron, la servidumbre existe para poder ensanchar las vías. Me lo dijeron muchas veces y algunas veces inclusive eran temas muy puntuales. Por ejemplo, se quería proponer o por un tiempo se permitía hacer los sótanos hasta la línea de propiedad, sótanos de estacionamiento, y lo dejaron de hacer precisamente porque después complicaba la posible construcción de una calle sobre lo que es una losa de concreto de estacionamiento, ¿no? Que es más complicado. Entonces, eso es una de las razones, no es la única razón. Pero digamos que una acera puede medir 5 metros, una anchísima acera, 5, 6 metros. ¿Cuánto le quieres dar? 7 metros a la acera. Lo importante es que la acera, al final de esos 7 metros, ahí ya empiece a tener una relación uno a uno el peatón con lo que hay ahí. Especialmente cuando es comercio, cuando es centro urbano. Ahora vamos a ir al nuevo urbanismo, vamos a ver el transecto y los diferentes usos que se le da a cada una de las áreas del transecto en una ciudad. Y no toda la ciudad debe ser exactamente como el centro de la ciudad. No todas las calles tienen que tener el edificio o la puerta de la casa en la línea de propiedad. No, pero en estos lugares donde creamos centros de comercio, no centro comercial, centros de actividad, centros de culturales, esa interacción entre la acera y el edificio es importantísimo, es lo que le da vida. Pero bueno. Aquí en la segunda pregunta de Indimacol menciona que indudablemente la zonificación. Esto es responsabilidad de los entes gubernamentales. El arquitecto es bueno y el cabo es para uno se ha vuelto una necesidad y la industria automotriz por ahora no se va a detener. No, yo no creo que se va a detener y tampoco lo decidimos tú y yo, cómo va a cambiar. Chuleta, en 500 años quizás son los Jetsons, ¿no? Y vas por ahí arriba y ahora se pierde totalmente la conexión con la calle, con el área para caminar. O sea, no sabemos qué va a pasar en mucho tiempo. En nuestro hoy, el carro no va para ningún lado, en los próximos 15, 20, 30 años no va para ningún lado. Yo abogo por diseñar en balance. Lo que pasa es que uno controla lo que controla en cada proyecto. Si yo si a mí me llaman para hacer un edificio en calle 50, yo nada más controlo ese edificio y yo no controlo todo lo que está pasando ahí y no controlo los retiros y no controlo, o sea, que hago lo que puedo hacer y seguramente voy a lamentar las cosas que no voy a poder hacer. Si se hace todo un proyecto urbanístico como Porta Norte, ahí puedes controlar muchas más cosas. Y entonces ahí puedes controlar hacer callejones, alleys en la parte de atrás de los edificios para que te estaciones por detrás y que no haya interrupciones en las aceras, haya mejor integración entre las aceras y el peatón y los edificios y muchas otras cosas. Yo creo que son todas, me salté la pista, las 4 cosas o las 5. Le hice. Ajá, ok. Aquí no estaba mencionando esta lista con una pregunta y le está felicitando por la presentación en este momento. Okay. ¿Cuál piensa usted que es la causa de la poca importancia que se le da a la acera? Tomando como referencia que las imágenes que mostró en Villavista tenían aceras amplias. Sí. Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que el carro no por haber nacido, no es un pecado original, pero nos fuimos con la idea del carro y entonces
todo, y hasta en Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, lo digo porque ellos llevan 20 años adelante de nosotros reversando todo esto. Nos llevan una delantera importante reversándolo, pero todavía se golpean con normas que impiden hacer las cosas bien. Entonces, ¿por qué existen las normas? Existen para darle facilidad y prioridad al automóvil. Así que eso es uno de los mayores culpables. Pero la pregunta quizás más importante, ¿pero por qué no cambiamos? O sea, ¿por qué no despertamos? Y al final, el último capítulo, no sé si llegamos, yo creo que la presentación parece que va para 2 horas. Yo estaba No se preocupe, está muy interesante. Yo creo que hay que echar para atrás tanto, pero las personas que se dedican a ver esto dentro de los ministerios no son los ministros, no son los grandes o más altos jefes, son personas que que tienen su rol y tienen que seguir sus normas y no pueden trastocar normativas existentes. El punto más sagrado de un empleado burócrata en cualquier país del mundo es conservar su puesto y no romper las reglas. Rompe las reglas, pierde tu puesto. Entonces hay que ir más arriba y hacer entender más arriba, creo, la importancia de poder cambiar las normas. Porque una vez que cambian las normas, entonces todo se hace más fácil. Yo intenté muchísimo cuando estaba el ministro, ay Dios mío, el primer ministro que estuvo en la era de Martinelli, que era panameñista, se me escapa el nombre ahora mismo, pero, y él estaba muy abierto a eso. Lastimosamente ellos no duraron mucho en el gobierno, pero se intentó y se logró algo en el cambio de las normativas de las aceras, pero hay que cambiar tanto más. Y no es nada más las aceras, hay que cambiar tanto más, hay que luchar. Dime, ¿qué más? Bueno, la última pregunta para ir al siguiente capítulo de Abigail es que ¿cómo usted cree que se podría recuperar el espacio perdido producto de la edificación de Soho Mall? El espacio perdido, el espacio comercial perdido, o el espacio, no sé si le puedes preguntar de vuelta porque me interesa la pregunta. Ahí había... Disculpe, pero aquí está mencionando un comentario además de eso, que ya que siento que se perdió el propio diseño de la edificación, ya que la misma está muy cerrada y no hay interacción desde afuera. Sí, hay cero interacción y no entiendo. O sea, pregúntale a cualquier promotor. El metro cuadrado de retail hacia una calle de alto tráfico es de las cosas más valiosas que hay. Entonces no tengo la menor idea. Yo sé que están haciendo un mall, perdón, que hicieron un mall y estaban pensando en el mall, pero el mall puede perfectamente, es más, no es 1970, es 2020, o cuando diseñaron esto fue el 2014. Por favor, ya se sabía a leguas la importancia de que los edificios tuvieran una interrelación con la calle. Inclusive, si te das cuenta, en la parte de atrás hicieron una vía entera larga de estacionamientos paralelos, que no se hacen mucho. Ahí están. Tienes el consumidor está cautivo, se baja del carro y lo primero que tú quieres ver es un window display de una tienda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede hacer? Yo no sé, no conozco las interioridades de lo que está pasando justo adentro de ahí, pero si son locales comerciales, perfectamente se pudieran reconvertir y tener acceso hacia afuera. Habría que ver qué hay ahí. Estoy seguro que ese proyecto podría beneficiarse con un reanálisis de toda esa planta baja. Disculpe, ¿seguimos o contestamos ya la última pregunta? Sí, si hay una más, yo no tengo problema. Ok. Aquí Liz nos menciona que con la crisis que vemos, ¿cree que es un momento oportuno para reinventar la ciudad y el espacio público? ¿Cómo se podría llevar esto a Panamá? Sí, he escuchado mucho que es oportuno porque no hay carros en la calle y en efecto, ese es un momento perfecto para hacer muchas cosas. La pregunta es si hay personas dispuestas a hacerlo. Hay muchas personas con ganas de trabajar, con necesidad de trabajar, así que sí creo que lo conseguirías. Eh, Otra vez, yo creo que los dueños de propiedades pueden estar pensando y evaluando qué pueden hacer, por un lado. Por otro lado,
hay que cambiar las normas y hay que pelear por eso. Y yo sé que hay un grupo de panameños en los cuales yo estoy más o menos en contacto, que están peleando por cambiar esas normas y ojalá se logre. Eh, Lastimosamente no puedes salir corriendo a hacer mucho. Hay unos arquitectos que conozco que han hecho unas pequeñas intervenciones en lotes baldíos, que son muy bonitos y muy bonitos esfuerzos, sí, jardines urbanos, algunos han creado bancas de concreto en unos zaguanes para que sea un área no solo de paso, sino de jangueo, si se puede decir así, y de expresión artística. Esas son cosas bonitas, pero las cosas grandes no las puedes hacer sin el permiso del Estado. Y que eso creo que está, digo, o por lo menos sin el permiso del municipio, y luego entonces el municipio no deja que las cosas se hagan, en muchas veces no porque no quieren, sino porque no pueden y decirte que sí de la nada o licitar algo no está, o sea, no está en prioridad o no hay presupuesto y todo se enreda y pasan los años y después viene un gobierno nuevo y quiere reinventar las cosas. Es un poco frustrante. Yo estoy apostando mucho a proyectos y a proyectos grandes que vayan a demostrar, proyectos grandes, perdón, privados, como Porta Norte, como otros que conozco. Hoy salió uno premiado en los Estados Unidos, que se va a hacer en David Chiriquí de urbanismo, y el Market Plaza que hizo, que, que desarrollaron allá en Chorrera, que son proyectos que van marcando de una manera bien hecha eh, esa interacción, ese espacio público. Entonces, a medida que se van haciendo y se va demostrando el valor de eso, eso puede ser lo que le force la mano a otros desarrolladores que no creen en eso y al gobierno a decir, espérate, yo sí ya tengo que empezar a cambiar eso. No me quiero adelantar, pero he tratado, no me quiero adelantar al capítulo último de estatal, pero he tratado de aprobar cosas bien hechas, como hay en las imágenes que he mostrado, y no se permite. Y me dicen, no se lo puedo permitir porque la ATT no lo deja. O sea, hay una institución dedicada al transporte terrestre, pero no al peatón, ¿no? Y entonces eso, otra vez el siglo XX mostrando su cara. Pero yo les digo, bien, pero ¿sabes? Lo único que te estoy pidiendo es parking paralelo para poder tener parking en la calle y que el carro proteja la acera y entonces los restaurantes y los comercios puedan tener actividad en la calle y tal. Sí, pero no se puede, porque la ATT no lo deja, pero si lo hicieron en la vía argentina y lo hicieron en calle Uruguay. Sí, bueno, pero ese proyecto es del municipio, entonces a ellos se les dio una excepción. Entonces, tú sabes, es frustrante. Digamos que es frustrante. Pasamos a la próxima. Sí, perfecto. Ok. Otras ciudades, ¿no? Entonces, perdón, Aldair, una pregunta. ¿Cómo sientes tú? Y no sé si la gente puede comentar y me comenta si fui muy lento en la primera. Ok, dale, la gente que quiera comentar, comente. Y si, y si le gustó que hablara todo y se preguntara al final o si lo abrimos a discusión desde el principio. Dice que le ha parecido bastante bien. Ok, Igualmente. listo, perfecto, vamos. Entonces, otras ciudades. Aquí agarré algunos ejemplos rápidos y creo que este capítulo es muy interesante. Vamos para adelante, pues. Entonces, aquí mencioné brevemente el primer punto en el capítulo anterior, 12.000 años a 120 años. No sé exactamente cuántos años han sido, pero 12.000 es un número que se parece a 120 en cierto sentido. Pero el DNA humano, la experiencia humana, ha tenido eh, órdenes de magnitud más tiempo sin el automóvil que con el automóvil. Para nosotros, el automóvil siempre estuvo, porque está en nuestras mentes, pero no, ¿no? O sea, es muy, muy, muy poco. Entonces, lo importante de eso para Panamá es lo que decía, que el desarrollo inmobiliario de ciudad ha sido mayormente post-automóvil, pero hay muchas otras ciudades del mundo donde mayormente no fue post-automóvil, fue pre-automóvil. Y aunque todas esas ciudades en Europa, en Estados Unidos han crecido más allá, tienen partes muy importantes que tienen una escala muy bonita de ciudad porque no tenían la realidad del carro, la velocidad. Esa es la diferencia, la velocidad, la fuerza que tiene el automóvil
de una vez te va. Es como una persona amargada, gritona y peleona, y la conoces y va caminando por la acera y bueno, tú te alejas más de lo normal porque la verdad que no quieres tener ningún problema ese día. Y en cierto sentido, pues el automóvil en ese bueno, y el diablo, los diablos rojos, imagínense, eh, ese anda con ametrallador y todo. Ok, entonces, entonces 120 años a otra velocidad, que es mi argumento, ¿no? Entonces, lo otro, armature, que es la palabra como la usan profesores y urbanistas que conozco de mi universidad en Notre Dame y uno con la cual he colaborado mucho, que se llama Douglas Duany, hermano de Andrés Duany, que es uno de los dueños de una de las firmas de urbanismo más relevantes en el mundo y con quien hemos trabajado en Portanorte. Y Douglas es profesor, pero también es un fantástico urbanista y también ha hecho fantásticos proyectos. Y él me contestó un post de Facebook hace un par de años cuando yo le mandé unas fotos que me parecieron muy lindas de una maqueta de Geneva, en Suiza. Y contestó con un escrito que el escrito lo puedes leer como en 2 minutos y medio o menos. Pero en esas frases, y las quiero compartir con todos ustedes, está como que un curso entero de urbanismo de 2 años metidos en esas frases. Es lo más, es una de las cosas más lindas que he leído y lo conservo con mucho cariño y lo uso como herramienta para diseñar, asumiendo que lo entendí bien, pero ahora se los explico. Los voy a llevar por el artículo y cada punto para que lo compartan conmigo y ojalá lo disfruten. Otro término que usan urbanistas